¿Sabías que Romanos 8 es uno de los capítulos más poderosos de la Biblia? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hoy estamos en nuestro día 343 de nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta lectura. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar en tu palabra diariamente, pero sobre todo ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil y por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es la esperanza por lo que alguno ve. ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia
lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos hijos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos de los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, había ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, porque el, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tenga misericordia. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he elevado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de
quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como dijo antes Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá para ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice acerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo que no ha conocido esto Israel.
Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Para reflexionar. Este capítulo es uno de los más gloriosos de toda la escritura y trajo una libertad indescriptible. Junto con Efesios, Romanos 8 es uno de los capítulos más claros y contundentes sobre la salvación. Pablo comienza recordándonos las profundas verdades del Evangelio y las bendiciones inagotables que tenemos en Cristo. Vamos a ver algunos conceptos para profundizar, memorizar y atesorar. No hay condenación para los que están en Cristo. Cristo es quien justifica al hombre. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. El resultado de la libertad es la santificación. El Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza. Tenemos seguridad por el Espíritu de que somos hijos de Dios. Somos herederos de la gloria. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y clama con gemidos indecibles. Todo coopera para bien para los que están en Cristo. Dios nos conoció de antemano, nos predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo. Nos llamó, nos justificó, nos glorificó. No hay quien pueda acusarnos. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Si notas, en esa lista no hay absolutamente nada que hayamos hecho para merecer estas bendiciones. Todo es por el gran amor y la infinita gracia de Dios, quien antes de la fundación del mundo nos escogió para ser suyos. Pablo concluye este capítulo con una afirmación gloriosa de nuestra victoria en Cristo. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso es saber que esta salvación tan inmerecida no merece de nosotros, sino del poder de Dios. Nuestra esperanza descansa en la garantía infalible de su promesa, sabiendo que Él sostiene todo el universo por el poder de su palabra. Después de la gloriosa declaración de Romanos 8, Pablo nos lleva nuevamente a hablar de Israel en Romanos 9. Este es uno de los capítulos más fascinantes del Nuevo Testamento, pero también uno de los más complejos y a menudo mal interpretados. En este capítulo, Pablo aborda la incredulidad de Israel y la soberanía de Dios en la salvación, recordándonos que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Uno de los aspectos interesantes de este capítulo es el uso de preguntas retóricas por parte de Pablo. Él anticipa las posibles objeciones de sus lectores y responde con una frase categórica: de ninguna manera. Esta expresión, que aparece repetidamente en Romano unas 10 veces, es la negación más enfática en griego. Es como si Pablo estuviera diciendo no, no y 1000 veces no. Este lenguaje nos transmite la firmeza con la que Pablo defiende la soberanía de Dios y la seguridad de nuestra salvación en él. En cuanto a la incredulidad de Israel, Pablo expresa su profundo dolor. Él reconoce que a pesar de los privilegios únicos que Israel recibió, la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto, las promesas y los patriarcas, el pueblo rechazó a su Mesías. Sin embargo, Pablo también destaca que este rechazo no es una señal de que las promesas de Dios han fallado, más bien que Dios en su soberanía ha decidido injertar a los gentiles en el plan de salvación.
Uno de los temas cruciales que Pablo aborda en este capítulo es cómo en su soberanía Dios ha decidido injertar a los gentiles en el pueblo de Dios, en Romanos 9, 6, 8. Pablo aclara que no todos los descendientes físicos de Israel son verdaderos hijos de la promesa. Dios, por su gracia soberana, ha extendido la salvación a los gentiles, quienes, aunque no eran parte del pueblo original de Dios, han sido incluidos por medio de Cristo. En el capítulo 11 de Romanos, Pablo desarrolla más a fondo la metáfora del injerto, explicando que nosotros, los gentiles, hemos sido injertados en el olivo, que representa el verdadero Israel. Aunque éramos una rama silvestre, Dios, en su misericordia, nos ha hecho partícipes de su pueblo. Esta imagen muestra cómo Dios siempre tuvo un plan más grande para incluir a todas las naciones en su pacto de gracia. Como explica Dea Carson, la misericordia de Dios no es limitada, sino que su plan de salvación abarca a todo el mundo. Nosotros, los gentiles, hemos sido llamados a ser parte de este glorioso plan, no por nuestras obras, sino por la gracia soberana de Dios que nos ha injertado en su pueblo escogido. Pablo deja en claro que Dios es soberano para mostrar su misericordia y gracia como Él quiere. Esto puede ser difícil de aceptar desde nuestra perspectiva humana limitada, pero es crucial recordar que Dios es omnisciente y que nadie puede cuestionar su justicia. Romanos 9, 14 al 24. Dios, siendo perfectamente justo y sabio, muestra su misericordia, no porque lo merezcamos, sino por su propio propósito eterno. Muchos pueden preguntarse, ¿es justo que Dios elija a unos sí y a otros no? Pablo responde directamente a esa objeción diciendo que como creación de Dios no tenemos derecho a cuestionar su soberanía. MacArthur subraya que esta doctrina es difícil de asimilar, pero es esencial para comprender la profundidad de la gracia de Dios. Todos merecemos el juicio por nuestro pecado, pero Dios en su misericordia elige salvar a algunos para demostrar su gloria. El capítulo 10 sigue abordando el tema de la incredulidad de Israel, pero introduce un aspecto esperanzador, el llamado universal del Evangelio. Pablo declara que su mayor anhelo es que Israel sea salvo, pero también reconoce que la salvación no depende del esfuerzo humano ni de las obras de la ley, sino de la fe en Cristo. Cristo es el fin de la ley y la justificación viene solo por la fe. Romanos 10:4. La mayoría de los israelitas, al rechazar la justicia de Dios y tratar de establecer su propia justicia basada en las obras de la ley, perdieron de vista el propósito de la ley, apuntar a Cristo como único Salvador. Sin embargo, la buena noticia es que aunque Israel falló en reconocer a su Mesías, el Evangelio es para todos, tanto para judíos como gentiles. Si confesares con tu boca que el Señor Jesús, en el Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Pablo deja en claro que no importa si es un judío o un gentil, ya que de los pueblos hizo uno solo. Esta verdad maravillosa nos recuerda que la gracia de Dios se extiende a todos los pueblos y que el plan de Dios en hacer de su pueblo uno solo, donde no hay distinción racial o cultural. Este recorrido por Romanos 8:10 nos muestra la grandeza de la gracia soberana de Dios, desde la gloriosa libertad que tenemos en Cristo hasta el llamado universal del Evangelio. Vemos cómo todo descansa en su misericordia y sabidurías infinitas. Dios nos injertó en su pueblo, no por méritos, sino por pura gracia. Ahora, como parte de su pueblo, tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio a aquellos que aún no lo conocen, tal como Pablo expresa en Romanos 10:15. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Que este conocimiento nos mueva a la compasión por los perdidos y que estemos dispuestos a apoyar la obra misionera, tanto en oración como en nuestras acciones, para que el Evangelio siga extendiéndose a todas las naciones. Para meditar,
¿Cómo vives la verdad de que no hay condenación para los que están en Cristo? Reflexiona sobre cómo esta realidad afecta tu vida diaria y tu relación con Dios. ¿Estás descansando plenamente en la seguridad que te ofrece Cristo o permites que la culpa y el temor te alejen de esa paz? ¿De qué manera te mueves a la acción el saber que has sido injertado en el pueblo de Dios por pura gracia? Considera cómo esta verdad impacta tu vida de servicio y tu deseo de compartir el Evangelio. ¿Estás dispuesto a llevar el mensaje de salvación a otros sabiendo que fuiste escogido por su misericordia? Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 343. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.